Buenas noches, estamos aquí en Casa de Misericordia, esto es Radio Casa de Mí. Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente, un sábado más. Y este programa, gracias a Dios porque nos permite realizarlo nuevamente, absolutamente en vivo. Y tenemos a dos invitados, los cuales pues agradecemos de antemano que estén con nosotros. Gracias Marcos por estar con nosotros. Marcos es líder de alabanza aquí en Casa de Misericordia, y tenemos a Beto, que también es parte del grupo de alabanza aquí en Casa de Misericordia, toca la guitarra, y la verdad es que es para nosotros un honor estar con ustedes aquí. Y el programa de hoy pues es como lo que estamos queriendo implementar, de conversaciones, tener un momento de conversación, un momento de diálogo. Y el diálogo que vamos a tener hoy con nuestros dos invitados es acerca del poder de la alabanza. Y pues de antemano sabemos que Dios tiene preparado un tiempo especial para cada uno de los que nos están escuchando, y para aquellos que nos escucharán en la grabación, pues sabemos que va a ser de bendición para ustedes. Y bueno, Marcos, Beto, un saludo a los que nos escuchan. Dios les bendiga, gracias por estar aquí. Beto. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por la invitación, gracias por abrirnos este espacio. La verdad, este tema de la alabanza es algo muy hermoso, es algo muy poderoso, que la verdad esperamos en Dios que la verdad sea de mucha bendición para la vida de todos aquellos que puedan escuchar esta plática. Marcos, un saludo. Buenas noches a todos y muchas gracias por invitarnos, y esperamos que esta plática sea de bendición para todos los que nos están escuchando. Amén. Y bueno, estamos seguros que sí será. De antemano pues mandamos un saludo a aquellos que ahorita no están con nosotros, a Julia, a Leónides, a César, que bueno, esperamos que dentro de no mucho tiempo se vuelvan a integrar. Y bueno, no ha de tardar Esthercita, esperemos que no tardes en venir. Gracias, Tony, por estar aquí presente siempre. Bueno, en el tema me gustaría comenzar con pues el libro de Juan 4, capítulo 23, que es un tema, bueno, es un versículo conocido. Dice: pero llegará la hora, y ahora mismo, cuando los que de verdad adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Y es una herramienta poderosa, la alabanza. Aquí en Casa de Misericordia nosotros hemos podido experimentar momentos gloriosos, momentos en donde la gracia del Señor se ha visto derramada, se ha visto manifestada en una forma poderosa, en una forma maravillosa. Y por eso queremos pues hablar de este tema. Y me gustaría comenzar con una pregunta. De alguna manera pues ellos son especialistas en el tema, y me gustaría comenzar que nos hablaran un poco qué importancia tiene el poder de la alabanza aquí en la iglesia. Marcos, me gustaría que comenzaras. Sí, bueno, yo creo que primero la alabanza, en lo personal es una de mis pasiones. Y no estoy hablando del tiempo, necesariamente del tiempo de ministrar o de tocar con un instrumento, ¿no? Tenemos que recordar que Dios nos creó, dice la palabra de Dios, que Él nos creó para que seamos para alabanza para Él. Entonces, definitivamente Dios en su sabiduría le ha dado a la iglesia armas, estrategias, pero lo más asombroso de todo esto es que ni siquiera tenemos que pensar en la alabanza propiamente como una arma, porque la alabanza es un disfrute, es un deleite en Dios, y como consecuencia Dios obra y actúa a favor de nosotros, ¿no? Obviamente sí, como iglesia también es importante que Dios quiere que tengamos el entendimiento de que la alabanza es un arma por todo lo que Dios hace. Primero, yo quiero recordar lo que dice el Salmo 22.3. Dice el Salmo 22.3 que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es decir, cada que nosotros nos reunimos en la iglesia, tenemos la promesa de parte de Dios que dice que Él está en medio de dos o tres que se reúnan en su nombre, ¿no? Entonces, pues ahora imagínate, ¿no? Cuando nos reunimos 50, 20, 300, y no es el número lo que determina el poder de la alabanza, es la sinceridad,
de la ofrenda de nuestros corazones a Dios, lo que determina el mover de Dios y lo que Dios hace. Pero partiendo por ahí, partiendo del poder de la alabanza en la iglesia, si Dios estableció que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, tenemos que entender una cosa. Quien escribió ese salmo es el rey David. Y el rey David disfrutó de una gracia muy especial de parte de Dios, porque él recibió una revelación y un entendimiento de la alabanza y la adoración que estaba adelantado a su generación. O sea, el rey David vivió 1000 años adelantado en la alabanza y la adoración a lo de su generación. Es decir, a él le tocó una gracia tan especial de parte de Dios, que Dios le concedió tener el arca del pacto, en donde estaba expuesta a judíos y no judíos para que le adoraran a Dios. Y dicen los historiadores que él rompió alrededor de más de 50, 60 reglas que estaban instituidas en el tabernáculo de Moisés, y no se murió nadie. Eso es una gracia muy especial. Pero el tiempo que el rey David tuvo el arca del pacto bajo una carpa, la Biblia dice que organizó a 4000 músicos que ministraran a Dios día y noche, y ministraban por turnos no recuerdo el número de personas y por cuántas horas, y estuvieron adorando a Dios. Los historiadores dicen que no recuerdo exactamente ahorita los años, pero se cree que fueron alrededor de 30 y tantos años donde hubo alabanza y adoración continua, las 24 horas del día, sin cesar, día y noche. Y el tiempo que tuvieron establecida la alabanza y la adoración a Dios, todos esos años, David e Israel gozó de paz, de prosperidad, y no había ejército enemigo que pudiera hacerles frente, porque Dios les daba la victoria. Ahora, ¿qué es lo que entendió el rey David? El rey David entendió una cosa que nosotros hemos venido entendiendo con el tiempo, porque Dios nos va enseñando también. Él entendió que el pueblo de Dios sobre la tierra, es decir, ahora nosotros, la iglesia, entramos en un acuerdo con la sinfonía celestial, porque del cielo hay alabanza y adoración las 24 horas del día, que son para nosotros, ¿verdad? Que allá no se miden por horas, ¿verdad? Obviamente. Entonces, él entendió que el pueblo de Dios, y ahora nosotros, la iglesia como pueblo de Dios, entramos en una sinfonía celestial, entramos en un acuerdo con la sinfonía celestial, con la alabanza y adoración, lo que está pasando en el cielo. Y decía Jesús, ¿no? Cuando les enseñó a los discípulos a orar, les decía a los discípulos, ustedes tienen que orar así, ¿no? Y venga tu reino, como en el cielo, aquí en la tierra, ¿no? Entonces, que lo que suceda en el cielo, lo que está sucediendo en el cielo, suceda aquí en la tierra. Ahora, ¿qué fue lo que entendió el rey David y qué es lo que ha ido entendiendo la iglesia? Lo que Dios estableció, porque Dios ya lo estableció. David entendió que cuando nosotros entramos en un común acuerdo en la alabanza y la adoración con Dios, entonces lo del cielo se manifiesta en la tierra, y entonces Dios empieza a obrar de manera poderosa. Es decir, que la alabanza y la adoración es un vínculo, es un vehículo que Dios estableció para dispensar su poder, su vida y su gobierno aquí en la tierra. Entonces, nosotros no adoramos a Dios porque tenemos que pelear todo el tiempo. La Biblia dice que sí, tenemos enemigos, adversarios, y que la guerra espiritual es continua. Pero no entramos a la presencia de Dios porque vamos con la espada desenvainada. Entramos a la presencia de Dios porque es un deleite adorarle, porque es un placer adorar a nuestro Dios y pasar tiempo con Él. Y entonces, muchas veces sin darnos cuenta nosotros, el entrar en acuerdo con Él, porque ¿cómo entramos en un acuerdo con Dios? Mira, la iglesia
Y cuando digo la iglesia no me refiero nada más al grupo de personas, o sea, hablo desde lo individual. Yo soy la iglesia de Cristo, ustedes son la iglesia de Cristo, cada persona es la iglesia de Cristo. Cuando cada uno de nosotros entramos en un común acuerdo con lo que es Dios en la alabanza y la adoración, estamos estableciendo el reino de Dios. Es decir, cuando yo estoy adorando a Dios y lo estoy alabando y estoy abriendo mis labios y mi corazón para lanzar expresiones de alabanza y adoración, yo puedo estar declarando que Él es justo, cuando el enemigo nos quiere hacer ver a Dios que no es justo. Él en nuestra mente y en nuestras cabezas va a poner pensamientos donde dice, ya ves, pasaste por esta situación, te dije que Dios no es justo. Pero cuando tú dices, Dios, tú eres justo, tú eres fiel, yo estoy estableciendo el reino de Dios porque estoy declarando la naturaleza y el carácter de Dios que se manifiesta aquí en la tierra. Cuando el enemigo nos está queriendo hacer ver a Dios como un padre que nunca nos ha amado, porque tal vez algunos de nosotros carecimos de un padre, ¿sí? Cuando nosotros adoramos a Dios y lo vemos como ese Abba Padre del que habla la Biblia, como nuestro papito celestial, estamos declarando que Él es nuestro Padre bueno, y entonces de esa manera entramos en un acuerdo con Dios, porque yo estoy poniéndome de acuerdo con lo que Dios ya es. O sea, no me estoy poniendo de acuerdo con lo que Dios quiere que yo diga, haga. Estoy poniéndome de acuerdo con lo que Dios ya es. Él es justo, Él es bueno, Él es santo, es perfecto, es todopoderoso. Y cuando yo lo adoro de esa manera y hago todo este tipo de declaraciones, lo único que estoy haciendo es ponerme de acuerdo con lo que Él ya es. Y esa es la manera que Dios ha establecido para dispensar su poder y su voluntad sobre esta tierra. Y la manera en la que empieza a fluir dentro de la iglesia, ¿no? Así empezar a establecer la voluntad, como dices, de Dios en la iglesia, ¿no? Para que todos aquellos que no entiendan, ¿no? Comprendan a entender. Para aquellos que no miren, comprendan a mirar de una forma diferente el poder de Dios, la gloria de Dios, ¿no? En la iglesia. Beto, el poder de Dios, el poder de la alabanza en la iglesia. Coméntanos, por favor. Sí, bueno, muchas veces cuando tal vez se ha pensado que cuando hablamos de la alabanza, a veces hasta lo primero que muchas podemos pensar es el grupo de alabanza, ¿no? Nos podemos pensar que a veces la alabanza solamente determina o solamente depende del grupo de alabanza, pero realmente no es así, sino la alabanza es realmente toda la comunidad. O sea, la alabanza realmente es algo significativo para la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque es algo determinante. Porque realmente, como Dios nos creó así, Dios nos creó con esa necesidad de que nuestra alma se goce a nosotros al adorarle. Quiero citar, por ejemplo, el Salmo 147, el versículo 1. Me gusta mucho porque dice, alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Y luego dice, porque suave y hermosa es la alabanza. Y a mí me gusta mucho esa descripción de suave y hermosa. Me gusta llamarlo suave porque realmente es un momento que realmente tú te conectas, tu alma está conectada con Dios y es hermosa porque realmente es algo que se disfruta. O sea, realmente también es algo que es para nosotros. Es un momento, por así decirlo, romántico, que nosotros entramos con Dios, que nosotros nos empezamos a conectar con Dios y Dios empieza realmente en cierta forma también a empezar a moldear nuestros corazones, nos volvemos sensibles. Por esa razón, cuando a veces en los momentos de alabanza podemos ver cómo si el que venía enojado, el que venía molesto, el que venía con una carga, realmente al escuchar una alabanza, y yo siento que eso es algo que nos ha pasado a todos en algún momento, escuchamos una canción y inmediatamente nos conectamos con Dios y realmente se nos van nuestras cargas, realmente empieza a haber gozo en el que estaba triste, realmente el que estaba caído, el que estaba debilitado empieza a tener nuevas fuerzas. Entonces yo realmente digo, estas son cosas que impactan la alabanza, estas son formas en cómo Dios se manifiesta pues dentro de la alabanza, ¿no? Obviamente también en nuestra intimidad nosotros podemos alabar a Dios, ¿no? Es algo que realmente es algo que Dios nos ha dejado en la intimidad, pero realmente yo también creo que cuando a veces lo hacemos como comunidad, yo cuando leo la Biblia me encuentro con muchas cosas así, cuando el pueblo adoraba, pero en grupo, y yo siempre me he quedado con esa idea. O sea, yo siento que también es hermoso disfrutar un momento de alabanza, un momento donde todos nos conectamos cuando estamos como comunidad, porque somos una familia, ¿no? Y porque realmente, pues así es como realmente se adora a Dios, ¿no?
Realmente cuando hablamos de la música o cuando hablamos de un cierto grupo, no estamos hablando de más personas, ¿no? Estamos hablando de que muchas personas están involucradas en la alabanza. Incluso cuando estamos en tiempos así, incluso hasta el Espíritu Santo es capaz de hasta revelarnos a nuestras vidas, y hay hasta convencimiento incluso de errores, hay convencimiento incluso de pecado mismo, y realmente ahí donde nos damos cuenta que realmente Dios se mueve, toca nuestros corazones, y si nosotros nos ponemos sensibles, realmente Dios impacta nuestras vidas. Obviamente nosotros como iglesia tenemos también que tener bien claro ese entendimiento, ¿no? Tener bien claro ese momento, que bien también es como un arma que nosotros podemos usar, porque muchas veces hemos sido testigos aquí en nuestra iglesia cómo se ha manifestado grandemente el poder de Dios. Se ha manifestado de una forma grande, o sea, lo hemos podido sentir en muchos aspectos, en muchos sentidos. La alabanza realmente es algo que apoya, es algo que nos apoya a nosotros, es algo que apoya a la iglesia misma, y es algo que, al menos en lo personal, para mí, yo como lo veo, la alabanza es algo que realmente es capaz de transformar nuestras vidas, es capaz de transformar nuestra mente, es capaz de transformar nuestro entendimiento. Y yo siento que por eso también Dios lo estableció de esa forma, ¿no? Lo estableció de esa forma también para nosotros, para disfrutarse, y también obviamente para alabar, para exaltar su nombre. Ahora, por ejemplo, yo quiero citar un ejemplo en la Biblia, que yo veo en la Biblia, que me gusta mucho. Dice en el libro de Segunda de Crónicas 20, nos habla de un momento en que cómo realmente la alabanza puede impactar. Nos habla del rey Josafat, que iba a entrar en guerra con los moabitas y los amonitas, y realmente el número de ese ejército, del ejército contrario, era enorme, era grandísimo, era superior por totalmente al rey. Entonces el rey lo que hizo fue ayunar. Todo el pueblo de Judá realmente puso su disposición, su corazón, para buscar a Dios y consultarlo a él. Entonces nos habla que el rey tomó la palabra, empezó a decir varias cosas, y lo que a mí, por ejemplo, me impactó a mí cuando el rey dijo: no sabemos qué hacer. Dijo: no sabemos qué hacer, por eso queremos volver nuestros ojos a ti, porque realmente no sabemos qué hacer. Y entonces, si seguimos leyendo el pasaje, nos habla que un varón fue lleno del Espíritu Santo y empezó a dar palabras de que no temieran, de que Dios iba a luchar por el pueblo. Incluso hasta él dijo: no vas a tener tú que luchar, esta vez tú no vas a estar ahí luchando, te vas a quedar quieto. Y entonces en el momento de la guerra, yo siento que fue un momento así de plano de revelación para el rey, y puso a los cantores, a los músicos, a empezar a entonar cantos. Yo me los imagino, a lo mejor trata de imaginarte una canción que a ti te guste actualmente en esta época. Imagínate cantando y marchando al ritmo de la canción. Así iban, realmente así es como iba el ejército, marchando al ritmo de la canción. Y entonces, por el simple hecho de alabar y de adorar a Dios, en ese momento Dios causó confusión en este pueblo enemigo, y así es como Dios realmente dio la victoria, y ellos no tuvieron que luchar, simplemente tuvieron que alabar, simplemente adoraron a Dios, simplemente entregaron sus cargas y realmente se entregaron por completo a la alabanza. Y a mí esto me habla de algo increíble, porque realmente cuando no sabemos qué hacer, realmente cuando tenemos una necesidad, realmente por eso nos dicen mucho: alaba a Dios. Estás mal, o sea, estás pasando por una tribulación, alaba a Dios, adora a Dios. Y si estás alegre, pues sigue alabando a Dios, sigue adorando a Dios. Por eso la alabanza es importante para nosotros, por eso la alabanza tiene que ser algo siempre determinante para nosotros. Es algo que nos determina, es algo que nos caracteriza también a nosotros como cristianos, es algo que nos da también identidad a nosotros los cristianos. Entonces, para mí la alabanza es algo que impacta en la iglesia y va a seguir impactando a la iglesia en muchas formas. Realmente el Espíritu Santo se mueve de manera diferente en cada reunión, de manera diferente en el momento de cada canción, tal vez. Pero lo que sí, yo al menos sí creo mucho, es que Dios se mueve y realmente cosas grandes pasan, y realmente nos vamos a seguir sorprendiendo de cosas que
pasa en la alabanza. Así es, dice la palabra de Dios: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, ¿no? Y anunciar de día en día su salvación. Y algo que me llamaba la atención de lo que decía Beto, es que hay algo que toca el corazón de Dios, y es la fe. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios por medio de los cantos, como bien decía, si estás alegre, canta; si estás triste, canta, porque estás manifestando una fe, ¿no? Y esa fe agrada a Dios. A la fe, o sea, la fe le agrada a Dios. El que nosotros podamos decir las grandezas de Dios, el que podamos nosotros, por ejemplo, los cantos que dicen victoria, la victoria mía es, en donde nosotros estamos manifestando antes de tiempo algo que ya estamos declarando que va a pasar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos venido con problemas? ¿Cuántas veces hemos venido con dificultades? ¿Cuántas veces hemos venido con el deseo de que Dios conteste una petición? Y hemos tenido o sea, en nuestro vivir, pues el que tenemos que venir y adoramos a Dios, ¿no? Pero nosotros lo que estamos manifestándole a Dios es que tenemos fe en lo que Él está por venir a hacer. Tenemos fe y creemos que Dios es poderoso, que Dios es grande. O sea, establecemos, como bien decía Marcos, estamos estableciendo el reino de Dios, pero también estamos estableciendo lo que es Dios, ¿no? Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es eterno, Dios es maravilloso, Dios es, bueno, Dios es todo. Dios es todo, y nosotros a través de la alabanza y a través, como bien lo decía, de decirlo en conjunto, alabamos a Dios. Dice la palabra: todo lo que respira, alabe a Jehová, ¿no? Toda su creación. Y lo maravilloso también es ver cómo a Dios le agrada el que cantemos con címbalos, con trompetas, ¿no? Con todos los instrumentos, ¿no? Como lo dice el Salmo 49, el Salmo, si no mal recuerdo, 149, 150, sí, ¿no? 149, que habla de todos los instrumentos que pueden ser reunidos. 150, ¿verdad? Todos los instrumentos que pueden ser reunidos para alabar a Dios, ¿no? Sí. ¿Puedo añadir algo? Sí, sí, claro. La Biblia está llena de cientos de ejemplos del poder de la alabanza. Uno de esos ejemplos es la historia del rey Josafat, cuando sale a pelear contra el ejército enemigo que lo superaba por muchos, ¿no? Lo que compartía Beto. Uno de mis versículos favoritos que yo identifico en la Biblia es el Salmo 50, verso 14 y 15, y dice así: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. O sea, primero dice Dios: tú no te preocupes, primero tú alábame. Por eso dice: sacrifica a Dios alabanzas y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Mira, el Salmo 68 es otro ejemplo. El Salmo 68, los primeros versos dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás; como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y tú puedes poner toda tu atención en este último verso que acabo de leer, que es el verso 3 del capítulo 68. Pero si tú pones atención a las primeras frases del verso 1 de este capítulo, dice: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Es decir, en la alabanza nosotros levantamos a Dios, lo exaltamos. Lo que estamos haciendo es exaltarlo y levantarlo a Él por encima de todo, por encima de todas las cosas, por encima de toda cualquier situación. Y entonces, cuando Dios es exaltado, nuestros enemigos huyen. Te pongo otro ejemplo, el Salmo 8:2. El salmista aquí dice en el Salmo 8:2: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo
y al vengativo. Eso dice el Salmo 8:2. Y en otra ocasión Jesús, en su ministerio terrenal, en Mateo capítulo 21, verso 16, Jesús dijo en una ocasión a los fariseos: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Para mí era una intriga cuando yo leía esos versos. Yo lo leía vez tras vez y decía, ¿qué quiere decir eso? Porque dice que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Está hablando de los niños, pero dice perfeccionaste la alabanza. Entonces a mí me intrigaba eso. Y cuando yo estudiaba la palabra de Dios y después me encontré con el Salmo 8 que dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Escucha, el salmista y lo que escribió el salmista y lo que está diciendo Jesús va de la mano. El salmista dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y Jesús, mucho tiempo después, cientos de años después, Jesús dijo a los fariseos: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Entonces, tú puedes entender aquí algo. El Salmo 8:2 habla de un fundamento y habla de fortalezas. Y uno tiene que entender algo. La palabra fundamento en el hebreo es la transliteración, es la palabra yasat, que significa, el fundamento significa establecer o cimentar. Dios nos ha dado a través de la alabanza un fundamento para que nosotros cimentemos, ¿sí? Pero también la palabra fortaleza, en la transliteración del hebreo, es la palabra os, y tiene varios significados. La palabra fortaleza en el hebreo original significa fuerza, significa poder, majestad, magnificencia, pero también significa alabanza. Entonces, cambien la palabra fortaleza por alabanza y tú vas a entender lo que dijo Jesús precisamente. Cuando él está diciendo, el Salmo 8:2 diría: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza. Entonces Jesús dice en Mateo 21:16: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Entonces, la alabanza, por eso es tan poderosa. Es una arma que Dios nos ha dado primero para el deleite de Dios, porque no es para nuestro deleite. La alabanza, primero, pongamos las cosas en claro. La alabanza no es para nosotros. La realidad es que en todas las iglesias, todos nosotros los que estamos encargados de los tiempos de alabanza, pues somos los que escogemos o seleccionamos los temas, ¿verdad? Y buscamos tener dirección de parte de Dios para buscar canciones que sean de edificación para la iglesia. Y podemos hacerlo en base también a nuestros gustos personales, porque también se vale y se involucra. Me gusta, claro, darle a Dios, ¿no? Y se involucra eso, claro. También es parte de nosotros. Pero la alabanza no es para nosotros. El tiempo de la alabanza no está hecho para mi deleite, está hecho para el deleite de Dios. Pero como consecuencia, al darle yo placer a Dios, yo me recreo en un deleite personal con Dios. Entonces es maravilloso y hay cientos y cientos y cientos de ejemplos acerca del poder de la alabanza en la iglesia. Es decir, la alabanza es, si en base al contexto de lo que yo les leí, lo que estoy tratando de explicar del Salmo 8:2 y de lo que dijo Jesús en Mateo 21:16, lo que está queriendo o lo que significa estos versículos es que la alabanza es la fortaleza que Dios ha establecido para derribar las fortalezas del enemigo. Así es. Y fíjate, hablando de fortalezas que derriba el enemigo, me estaba acordando cuando mencionabas al rey David, cuando justamente va delante de Saúl, porque Saúl lo manda a llamar, sabía que era un experto en el arpa, y de hecho dicen que el arpa es uno de los instrumentos más complicados que existe, ¿no? Dicen que es muy difícil el arpa, ¿cierto? Nunca he tocado un arpa, pero no lo dudo. Seguramente sí. Bueno, y justamente hablando del poder de la alabanza, él la necesitaba pues para consolar su corazón, ¿no? Que estaba mal. Saúl necesitaba de ese poder de la alabanza porque por medio de esa alabanza él podía sentir paz, ¿no? Y es por decir pues que todo demonio estaba sujeto, ¿no? Ahí ante el poder de la alabanza, ¿no? Se tenía que sujetar. Y Beto, ¿de qué manera nosotros
podemos aplicar o qué forma podemos nosotros decir que el poder de la alabanza es algo necesario o qué manera se puede aplicar de manera personal? ¿De qué manera se puede aplicar de forma personal? Bueno, yo creo que cuando estamos en una alabanza, estamos en una adoración, realmente se abren ciertas puertas, ¿no? Se abren ciertas puertas que de alguna forma en nosotros somos dignos de entrar por esas puertas que el Espíritu Santo nos abre, y realmente nosotros ahí donde realmente empezamos a alabar a Dios y exaltar a Dios de corazón. Si bien a veces cuando hablamos de alabanza tal vez podríamos decir que es el momento cuando le damos gracias a Dios, cuando exaltamos su nombre, empezamos a decir declaraciones, ¿no? Conforme a lo que es Él, ¿no? Conforme a su grandeza, y cuando adoramos es algo como que tal vez es un poco, podríamos decir, más íntimo, por así decirlo. Es un momento en donde empezamos, ahora sí que nuestro, más que nada hay una conexión más especial, ¿no? Tal vez hay una conexión más especial debido a que ahí ya tal vez no es tanto como que exaltarle, sino realmente sí le exaltamos, pero también ya entramos en otro sentido, ¿no? Como que hay también algo un poquito más personal. Yo siento que la alabanza se puede aplicar de muchas formas, ¿no? Hemos dicho que no solamente se puede alabar a Dios con la música, podemos alabar a Dios por el simple hecho de servir a los demás, de poder nosotros ser herramienta para Dios, no solamente en la hora de la alabanza o la hora de ministración, ¿no? La forma en como a veces servimos. Cuando están los hermanos de Ujieres sirviendo ahí, el que está recibiendo la puerta, o sea, realmente todos hacemos lo mismo, todos alabamos a Dios, ¿no? Al servir a alguien estamos alabando a Dios, estamos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque a eso nos manda a Dios, a servirnos a los demás. Y yo siento que esa es una forma también de alabar a Dios. Por ejemplo, cuando yo estoy ahí en el momento de alabanza y puedo ver a la iglesia gozarse, yo también puedo sentir que hay una como que retroalimentación. Si bien a veces el grupo de alabanza está para que realmente, digamos, haya un orden en cómo vamos a cantar las canciones, ¿no? En cierta forma, para que haya un orden, aunque sabemos que a veces el Espíritu Santo, a veces podríamos decir, hace un desorden, pero no es que haga un desorden, sino es que a veces el Espíritu Santo empieza a romper un poco el esquema, porque a veces nos quedamos con un solo esquema de que así tiene que ser, pero realmente a veces el Espíritu Santo muchas veces nos ha mostrado que realmente no es así, o sea, realmente estamos para romper el esquema. Y yo cuando veo a veces a la iglesia que está bien conectada, híjoles, yo a veces hasta yo me quedo hasta, como que hasta me olvido de todo, ya ni siquiera sé lo que ya no estoy poniendo tal vez mucha atención realmente, tal vez en la iglesia o incluso en los demás músicos, ¿no? Creo que realmente es cuando yo empiezo realmente a aplicar más la alabanza para mí, aplicar más que nada una alabanza personal para mi espíritu, donde mi espíritu se empieza a deleitar y gozar. Y yo siento que eso es algo en que nosotros lo podemos sentir. Porque cuando nosotros alabamos, hay algo que sube a Dios, es algo que es agradable a Dios, es algo que ha hablado a Dios. La Biblia lo narra como un perfume grato que sube a su presencia y que para Él es grato, porque es nuestra alabanza, es nuestra adoración. Y pues realmente la alabanza nosotros tenemos que darla. Tal vez no es tanto que Dios la necesite, porque realmente lo necesita, porque siempre va a haber quien le alabe, siempre están los ángeles ahí adorando. Pero realmente nosotros tenemos que dar esta alabanza a Dios, nosotros tenemos que darla. Porque cuando nosotros la damos, cuando nosotros realmente ponemos en nuestro corazón esa disposición de alabarlo, de adorarle, dejando las cargas, o sea, realmente olvidándonos de todo, porque es un momento solamente para Dios. Yo siento que es más gratificante para Dios, porque realmente ahí estamos dejando todo y realmente Dios es donde empieza a vernos. Yo siento que a veces hasta Dios prefiere escucharnos a nosotros, ¿no? Yo sí me imagino a Dios diciendo a los ángeles, deténganse un momento porque aquí en la tierra me están adorando, me están alabando, ¿no? Y yo siento que realmente somos privilegiados, ¿no? Tenemos un gran don que Dios nos ha dado, que es alabarle. Yo también lo veo como un don, porque o sea, realmente es un privilegio estar ahí alabando a Dios y ser parte
del poder en cómo se mueve la alabanza. Porque realmente nosotros creo que en cierta forma podemos entender más, ¿no? O sea, cómo es que Dios se manifiesta a través de nuestras vidas, porque realmente esas manifestaciones realmente son, a veces siempre ocurren más en la tierra y siempre ocurren más en nuestras vidas, ¿no? No es que no ocurra allá o no es que no ocurra con los ángeles, sino que en cierta forma nosotros, en cierta forma podemos todavía dar un poquito, tal vez todavía más de adoración, porque realmente cuando alabamos, exaltamos por la salvación que nos dio, por el regalo que nos dio. Yo siento que eso es algo que nosotros entendemos muy bien. Nosotros sabemos y entendemos lo que es darle una acción de gracias a Dios. Y por eso el rey David siempre escribía: dad gracias a Dios, den acción de gracias. El rey David entendía eso, lo que es realmente dar gratitud a Dios por lo que realmente hizo por nosotros, por los privilegios que Él nos ha dado. Y entonces, cuando nosotros damos gracias a Dios, Dios se deleita mucho. Y cuando nosotros exaltamos su nombre, Dios también se deleita mucho. La forma en como nosotros aplicamos nuestra alabanza, la forma en como nosotros alabamos a Dios, yo siento que siempre va a ser grata a Dios, porque Dios siempre va a querer escucharnos. No importa si tal vez no sabemos cantar, no importa si tal vez no seamos unos expertos. Yo veo a los niños que cantan y danzan y digo, tal vez ellos no lo entienden, pero yo te puedo ver, ellos lo hacen incluso hasta con más gozo que cualquiera de nosotros, ¿no? Por esa razón siempre Dios nos dice: sean como niños, porque los niños siempre van a ser humildes en ese sentido. Entonces realmente alabemos a Dios, alabar a Dios con ese gozo, dar gracias a Dios realmente nos mueve el corazón. Y dice la palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, ¿no? Y decías algo, el poder adorar a Dios es algo que te ministra en lo personal. Es algo que te ministra. La alabanza ciertamente es para Él, pero bien decía Beto, quienes salimos bendecidos y quienes salimos pues no sé, con el regalo, los que salimos con el deleite, somos al fin de cuentas nosotros, ¿no? Voy a dejar un momento a Esthercita, que trae una palabra para nosotros y también invitaciones para aquí Casa de Misericordia. Bueno, empiezo con la invitación. Estamos ubicados muy cerca del Metro Peñón Viejo. Los esperamos en República Federal del Sur 23. Tenemos las reuniones los domingos a las 11 de la mañana y los viernes a las 7. El día viernes, un poquito antes, estamos ya orando, y también los invitamos los días lunes, que hay oración a las 7. Tenemos los días jueves a las 9 de la mañana y especialmente para los jóvenes los sábados a las 5 de la tarde. También son bienvenidos. Anímense, chicos, de verdad que las reuniones se ponen de verdad de muy especiales. La presencia de Dios es realmente excepcional, que es lo esencial de aquí en Casa de Misericordia. Y bueno, también síganos por favor a través de las redes sociales. Estamos a través de Facebook como Radio Casa Demi, y también en YouTube pueden buscar los links que por medio del canal Tony Silva. Y también estamos Areli Alvarado por medio de Facebook, Esther Ávila Izquierdo por medio de Facebook, Tony LS por medio de Facebook. Y bueno, son bienvenidos, los estamos esperando con los brazos abiertos. Podemos decirles que nosotros somos Casa de Misericordia, una comunidad que ama, celebra y comparte a Jesucristo. Hoy realmente no traje una palabra, porque de verdad que yo vengo ahora más a aprender que a otra cosa. De verdad que yo también he podido ser testigo de qué importante es poder tener esa libertad de alabar y glorificar a Dios, darle la libertad al Espíritu Santo, porque Él es el que pone en nosotros ese sentir, esa libertad. Yo en algún momento les puedo decir que sí he valorado mucho espero, por eso los invito a que puedan visitar Casa de Misericordia, esa libertad que nos dan aquí de poder expresar nuestro sentir a Dios. Alguien me decía, pero ¿por qué brincan? O sea, la misma palabra de Dios te da el entendimiento, te habla de esa parte y ahora lo puedo entender. Yo decía, pero es que David danzaba, y entonces a veces eso pasa, no hemos leído partes de la palabra de Dios donde nos dice eso, y cuando tú ya lo vives en ti por medio del Espíritu Santo, ya no te contienes, sobre todo como decía
decía Beto y como dice Marcos, es porque es para Él y porque Dios te da el entendimiento de saber que Él es digno, que por medio de haber dado su vida, su Hijo Jesucristo por nosotros, eso te motiva y a lo mejor sí llegas y puedes venir con momentos de aflicción, de problemas, de situaciones, pero si realmente tu corazón está dispuesto, se te olvida y en ese momento, sabes que es para Él y entregas lo mejor que puedes. Y pues bueno, la verdad que como bien dice Esther, estamos aprendiendo también muchas cosas acerca de lo que es la alabanza. Hay una pasión que se desborda, hasta lo dice una canción, en mi corazón hay una pasión que demuestra, en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión, ¿no? Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Y cuando escuchamos ese tipo de canciones y cuando nosotros podemos expresarlas, es porque hay algo que nosotros ha sido una vivencia personal, ha habido algo que nos permite poder experimentar que el alabar a Dios no solamente es por obediencia, no solamente es porque sabemos que a Dios le agrada la alabanza, sino porque también es un deleite para nosotros personal por las cosas grandes que Él ha hecho en nosotros, ¿no? Como los leprosos, dice que se regresaron 9, pero uno con gran gozo regresó, porque no puede callar, no se puede callar el corazón cuando hay agradecimiento, no se puede callar el corazón cuando ha visto de parte de Dios cosas grandes y maravillosas, ¿no? Y hablando sobre el poder de la alabanza en lo personal, Marcos, me gustaría que, hablaras un poco más sobre esto y que también añadieras algo personal que tú has vivido sobre el poder experimentar el poder de la alabanza. Bueno, en lo personal, yo creo que cuando nosotros adoramos a Dios, alabamos y adoramos a Dios, que lo hacemos en todo tiempo, no solamente lo hacemos en la iglesia por el hecho de venir y cantar. No necesitamos cantar para adorar y alabar a Dios. Eso creo que la iglesia lo ha venido entendiendo ya de tiempo atrás y lo hemos ido asimilando de mejor manera porque ahora entendemos que con todo lo que hacemos le damos alabanza, honra y gloria a Dios, con lo que hago o dejo de hacer también. Entonces, a Dios lo adoramos en todo tiempo, lo adoramos cuando estoy a solas con la computadora, cuando estoy a solas en mi trabajo, lo adoro incluso cuando estoy viendo la televisión, y te voy a decir por qué. Porque a mí me ha pasado que de repente cuando estoy a solas viendo la televisión, no es que esté viendo pornografía, yo no necesito llegar a ese extremo para sentirme mal o decir, ay, esto es pecado. Sentirte redarguido, sí, ¿no? Claro. Exacto, sentirte redarguido, sino de repente hay programas en la tele que yo de manera personal he oído la voz del Espíritu Santo que me ha dicho, eso que estás viendo en nada te edifica. Sí. Y yo dije, wow. O sea, a mí me ha pasado con programas que me gustan mucho, y que Dios me ha dicho, no quiero que veas eso. Exacto. Y realmente si haces un sacrificio, porque tú como bien lo dices, Marcos, no necesariamente tienes que llegar al extremo de ver cosas, pero simplemente hay cosas que Dios le dice, eso no quiero que tus ojos lo miren. Y entonces cuando te pasa eso, y cuando tú obedeces a Dios y le cambias, o sea, imagínate la adoración que le estás brindando a Él, ¿no? A mí, eso es lo que a mí me ha pasado y en varias ocasiones me ha pasado. Y cuando te sientes tentado, ¿no? Y dices, ay, eso está bien padre, ¿no? Y estás viendo una película y de repente ves acá la masacre y todo. Y digo, a mí me gustan las películas. Yo en casa disfruto mucho ver películas, pero me ha pasado de repente que el Espíritu Santo me dice, eso que estás viendo en nada te edifica. Y entonces así como, ya entendí, cámbiale, es lo que me quieres decir, ¿verdad? Pero también he experimentado, yo creo que en algún momento todos vamos a experimentar tiempos de alabanza y adoración, tiempos de recreación en la alabanza y adoración, pero mira, un día escuché, no recuerdo a quién fue a quien escuché, a un adorador, a Matt Redman, es un norteamericano, tiene muchos discos, es muy conocido en Estados Unidos y aquí
La iglesia canta muchas traducciones de Matt Redman, algunos lo conocerán, algunos no. Matt Redman en un libro decía que muchas veces nuestra mejor adoración va a salir de un tiempo de quebrantamiento en nuestras vidas. Y sí es cierto, porque muchas veces es más fácil adorar a Dios cuando todas las cosas van bien, cuando tenemos paz, cuando no nos falta nada, cuando tenemos salud, cuando los negocios se dieron, cuando no me falta dinero y estamos contentos y agradecidos, y es más fácil poder adorar a Dios. Pero cuando te faltan todas esas cosas hay carencia, y cuando tu cuerpo es tocado por la enfermedad, a veces es más difícil, porque entonces volteas a ver a Dios y dices, pues ¿qué está pasando, Señor? Si yo hasta te sirvo en la iglesia, ¿por qué me pasan a mí estas cosas, no? Que ya me robaron el auto, que esto, que el otro, no lo sé, ¿no? Sin embargo, una experiencia personal. El Salmo 51, verso 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dos experiencias en lo personal que puedo compartir. Una, mi cuerpo fue tocado por una enfermedad donde tuve un reflujo hace algunos años atrás demasiado fuerte, que estuve aproximadamente como por 5 días donde no pude dormir, no podía dormir. Mi vida se llenó de mucho miedo, mucho temor. Tuve crisis de reflujo en donde literalmente me estaba ahogando, y en una madrugada de no poder respirar pasó por mi mente: me voy a morir, me estoy muriendo y me voy a morir. Y después reaccioné y dije: no me puedo morir, porque Dios me ha pedido que haga todavía cosas, no puedo morirme. Y duré 5 días sin poder dormir, y muy mal. Estaba como, ahora sí que como muerto viviente, como Walking Dead, ahí caminando en la casa, desesperado, con miedo en mi vida, un miedo que no había experimentado, siendo ya cristiano, ¿no? Y adorando a Dios, y decía: ¿qué pasa conmigo, Señor? Y pude adorar a Dios, reconocer y adorar a Dios y decirle: Señor, esto solo se va a ir cuando tú quieras, pero yo te adoro porque tú eres bueno, te adoro porque eres misericordioso. La segunda, cuando Yair se enferma de leucemia, nos dicen que tiene cáncer en la sangre, ¿no? Yo recuerdo que cuando nos lo retienen en el hospital, un viernes nos lo retienen y lo trasladan un sábado de un hospital a otro, y nosotros amanecemos un domingo en donde le van a hacer unos estudios para confirmar si era leucemia o no. Mi esposa y yo estamos destrozados en nuestro corazón, y ese domingo nos levantamos, tomé la guitarra que teníamos en la casa y empezamos a cantar esa canción de Marcos Brunet, Digno, ¿no? No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado, una y otra vez. Y cantando esa canción estábamos llore y llore, y le decíamos a Dios: digno, eternamente digno, impresionante digno. Es decir, ahí nosotros pudimos reconocer a Dios. Le estábamos diciendo: Señor, nuestro dolor es muy grande, pero tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tu gracia no cambia, tu misericordia no cambia por lo que estamos pasando, y te adoramos porque tú eres digno. Lloramos y lloramos y lloramos, y dice lo que dice el Salmo 51, verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Muchas veces parte de nuestra mejor adoración de manera personal va a venir de un quebrantamiento. El quebrantamiento no es algo que vas a buscar, es algo que va a venir porque de repente llega y nuestras vidas son quebrantadas. Pero mira, precisamente ahí está la mujer con el frasco de alabastro, ¿no? El perfume que traía de nardo puro tenía un precio del valor de un año de trabajo de un jornalero, y la mujer lo quiebra y lo derrama ante Jesús. Pero ¿qué tuvo que suceder con el frasco de alabastro? Quebrarlo. Entonces, hasta que se quebró el frasco de alabastro, pudo salir toda esa fragancia que llenó, imagínate, toda esa habitación, y seguramente la casa, y seguramente los que pasaban por esa casa pasaban por las ventanas y olían el olor del perfume. Así es la adoración con Dios.
Cuando somos quebrantados y empezamos a adorar a Dios de una manera en donde reconocemos a Dios que Él no cambia, muchas veces ahí es donde brota nuestra adoración más humilde, más sincera delante de Dios. Yo apenas me pasó con la hija de Marcos, Keilita, que cantó la de Maestro, necesito un milagro. En un tiempo muy difícil de mi vida yo adopté esa alabanza pues clamando a Dios, y yo dije, un día quiero que esa alabanza se escuche en Casa de Misericordia, porque mi oración fue respondida a través de esa alabanza. Y cuando la cantó Keila, ay no, no me contenía. Dije, Señor, gracias. Y bien dices, Marcos, que cuando somos tocados por alguna situación, viene el mejor perfume. Y de verdad que cuando pasa eso, ¿qué otra cosa podemos hacer si no volverle a decir a Dios gracias? Porque es hermoso ver cómo Dios te saca adelante a través de una prueba, a través de una dificultad. Y que, como dice la palabra, no por nosotros, sino por Él, somos probados y después somos mencionados por Él mismo como siervos buenos, ¿no? Que hemos hecho algo bien. Dios saca lo mejor de nosotros. Y sin que nosotros nos demos cuenta de cómo pasó. Y te puedo decir otra cosa, algo que hace la alabanza a favor de nosotros. La alabanza nos da perspectiva. Cuando Yair se enfermó, estoy hablando de mi experiencia personal, cada quien tiene su propia experiencia, ¿no? Sus propias vivencias, pero te puedo hablar de mi experiencia personal. Cuando Yair se enfermó y estábamos en el hospital, la primera noche que pasamos en el hospital y que detuvieron a nuestro hijo y que nos empezaban a dar malas noticias, mi vista se nubló, mi vista espiritual se nubló. Estábamos ahí llorando afuera del hospital, mi esposa y yo desconsolados, porque decíamos, ¿qué onda? Porque si algo que le va a doler a un papá y a una mamá, lo que más le duele es un hijo. Y como ser humano, ¿no? O sea, ya ahí es todo lo que venía integrado. Y cuando nos dieron malas noticias, mi perspectiva se nubló. Fíjate bien, esto lo he contado pocas veces, pero en ese momento mi perspectiva se nubló y es como si me hubieran puesto una venda espiritual, porque el enemigo nunca da un paso sin guarache. Y entonces era escuchar las malas noticias y era como estar escuchando. Después entendí que lo que yo estaba escuchando era la voz del enemigo decirme, tu hijo está muy mal, tu hijo tiene cáncer, tu hijo va para esto, va para aquello. Y entonces mi perspectiva de Dios en ese momento se nubló, porque yo lo único que estaba recibiendo, perdí el enfoque de Dios. Quiero decir, ¿qué es lo que hace la alabanza con nosotros? Nos da perspectiva. ¿Por qué nos da perspectiva? Porque a veces nuestros problemas pueden ser tan pequeñitos como del tamaño de una corcholata de refresco, una tapa de refresco que nubla nuestra mirada si lo pegas a tu ojo, pero es de ese tamaño. Y si a veces se nos olvida que Dios es mucho más grande que todo eso. No podemos tapar el sol. Exacto. Y el sol, que es la estrella más grande del universo, ¿no? ¿Y qué hace la alabanza? Que cuando tú te enfocas en Dios y empiezas a adorar a Dios y empiezas a reconocer que Él es todopoderoso, que no hay nada imposible para ti, que eres soberano, que eres el dueño del universo, que nada sucede que tú no permitas, te da perspectiva, porque entonces te hace ver a Dios más grande que tu problema. Eso hace la alabanza con nosotros. Y es como dice la palabra de Dios, y al que venciere, yo le daré la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y de qué otra manera podemos ser más que vencedores? Sino en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y que en medio de todo eso, como bien dices, nuestra perspectiva nunca cambie. Que nuestros ojos siempre estén enfocados hacia Dios. Porque no se trata de nadie, no se trata de algo, se trata solamente de Él. Dice que todo fue hecho por Él y para Él, ¿no? La alabanza fue hecha por Él y para Él. Y nosotros como seres humanos lo único que tenemos que hacer es deleitarnos en su amor, en su grandeza, en su poder, y que en medio de todas las cosas Dios nos hará más que vencedores, ¿no? Cantemos, Marcos, ¿no? Bueno, yo platicando rápido algo personal, digo, como joven, y hablando realmente por los jóvenes, realmente es una etapa, y no digo que que nadie pase problemas difíciles, ¿no? Pero a veces también como joven
A veces también como joven es muy difícil los momentos, ¿no? Porque eres fácilmente influenciado. Yo, por ejemplo, en mi caso, soy músico y a veces sí te puede guiar la música. Siempre es algo que va a ser muy peligroso siempre. Tal vez a los que me conocen saben que me gusta el rock, pero hasta yo también, como decía McCoy, me gustaba el ejemplo que daba. Eso no te edifica. Yo hasta también he sabido aprender cómo hasta dejar mis gustos musicales. Y hasta yo lo puedo decir abiertamente. Hay muchas canciones que sí me gustan, pero no me sé todas. Pueden revisar incluso mi celular y no tengo canciones de rock ahí. O sea, realmente he aprendido a saber que no siempre todo lo que voy a escuchar me va a edificar. Y es algo que también para mí ha sido tal vez un sacrificio, pero yo sé que le ha agradado a Dios, porque digo, pues al final yo estoy aquí y quiero yo alabar a Dios, quiero yo adorar a Dios con mi don. Y realmente eso es lo que hago, realmente eso es lo que yo hago. O sea, más que preferir tocar otra música, porque sí, llegué a tener ofertas cuando estudiaba en la escuela de música, pero también son ofertas que rechacé la verdad, y rechacé precisamente porque dije, me va a quitar tiempo para ensayos de la alabanza, y yo siento que siempre va a ser mejor que realmente tú te quiebres delante de Dios. Yo realmente, en mi experiencia personal, los momentos más hermosos que yo he tenido ha sido cuando estoy solo. A mí siempre me ha gustado disfrutar de la presencia de Dios solo, porque realmente es cuando realmente Dios me toca. Lo he hecho a veces con mi guitarra yo solo, cantando, alabando y adorando, y realmente ahí es cuando yo siento que me sale una adoración muy hermosa, que hasta yo mismo me sorprendo. Puedo platicar de experiencias tal vez en la iglesia al momento de la alabanza, pero de eso nada se compara cuando estás tú solo con Dios y realmente ahí Dios te toca. Ahí realmente sale tu verdadera alabanza, ahí realmente sale tu verdadera adoración. Y cuando dice el versículo, en espíritu y en verdad, creo que ahí realmente es cuando eres capaz de entender cómo es alabar a Dios en espíritu y en verdad. Porque realmente cuando estás tú con Dios, cuando tú la alabanza te la das a Dios, y más en la intimidad, es cuando realmente son cosas que te benefician para ti en tu vida, ya sean los problemas o en las adversidades. Aunque haya mucha influencia en el mundo, aquí siempre hay que recordar, buscar siempre las cosas de Dios. Ante todo, como dice, no me acuerdo si es Filipenses, pero dice, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que edifica, en eso pensad. Entonces yo digo, todo lo que te edifica, todo lo que es digno de alabanza, entonces en eso hay que pensar y en eso hay que darle prioridad. Y eso es lo que provoca la alabanza. Amén. Gracias, Beto. Cantamos, adoramos al Señor, cerramos el programa dándole la gloria a quien es digno de recibirla.